Muy bien, pues vamos iniciando. Déjenme, miren. Pues primero que nada, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por estar acá puntualmente. Ya estamos grabando ya. Muchas gracias. Muchas gracias por sus trabajos. Feliz año a todas, a todos. Espero que hayan tenido una muy buena pausa, un gran descanso y que podamos también tener una sesión muy linda de cierre. Para terminar con esta materia, con este semestre. Les agradezco muchísimo la participación que todas, todos han tenido a lo largo de este semestre y de esta materia. Y un poco quiero contarles, bueno, dos cosas. Una, el trabajo que fuimos haciendo y que ya terminé de calificar hace un ratitito, entonces si quieren en un ratito poder ir viendo sus calificaciones del último trabajo final, que ya están las calificaciones en la plataforma y los comentarios también de mi parte. Cualquier duda, por favor, avísenme. Puede ser por vía correo o a través de la propia plataforma. Por favor, váyanme avisando. Y cualquier duda lo vamos revisando. Solo me quedó por ahí, creo que el de Thalía, que me dijo que lo había hecho ella sola y ahorita voy a ver cómo resolvemos ese tema. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Quisiera preguntarles antes que nada si tuvieron alguna duda con esa entrega para que podamos ir abordando ese tema desde ahora y si no, entramos directo ya a la última sesión y al último cierre que quiero compartirles de una última presentación que hice para ustedes. Todo bien, profesora. Sin problema, Muchas gracias. Gracias. Perfecto, muy bien. Pues entonces les quiero compartir esta presentación que hice para cerrar la materia el día de hoy. Un poco para tener en perspectiva todo lo que trabajamos a lo largo del semestre y lo que ustedes fueron analizando en los casos que analizaron, en los casos de los feminicidios que analizaron, pero también en específico en los casos de las alertas de género que trabajamos en esta última actividad. Entonces, bueno, como ustedes saben, la materia un poco estuvo enfocada a dos grandes temas. Uno, comprender de manera como más integral el tema de las políticas públicas en términos de cómo las acciones y el conjunto de acciones que se trabaja desde las políticas públicas tiene que ser, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, un sistema o un proceso más integral, ¿no? Muchas veces, como funciona, y ustedes lo pudieron analizar en el caso de las alertas de género, ¿no? Muchas veces lo que se realizan son acciones muy específicas o políticas como muy directas a trabajar un tema, pero cuando abordamos o necesitamos abordar temas complejos como es la violencia de género y la violencia de género contra las mujeres, el trabajo se tiene que realizar de manera mucho más integral. Algunas y algunos de ustedes en los trabajos que revisé el día de hoy decían justamente eso, ¿no? Como, por ejemplo, el tema de la alerta de género sigue quedándose corta y lo decíamos en las clases anteriores, ¿no? Sigue quedándose corta cuando hablamos de los temas y las acciones de prevención. Seguimos trabajando el tema de violencia contra las mujeres y de violencia de género como una problemática o como un fenómeno que es de manera reactiva, ¿no? La manera en que el Estado realiza las intervenciones y responde a este problema es una cuestión reactiva más allá de, pues justamente de lo integral que necesita un problema como este. Entonces, trabajar desde la perspectiva de la prevención nos da una mirada distinta a la manera en que necesitamos abordar algunos asuntos pues de importancia pública, como lo es la violencia de género contra las mujeres. Otro de los temas que hablamos mucho y que es muy importante entender, y lo trabajaron también algunos de ustedes en sus ensayos, es cómo las políticas públicas requieren un enfoque de manera más estratégica
y requieren también una evaluación continua, ¿no? Que nos den la posibilidad de entender si están siendo eficaces, si están siendo relevantes, si están respondiendo al problema que queremos responder o si simplemente pues están siendo una ocurrencia, ¿no? O una cuestión que pues no necesariamente está respondiendo a lo que necesitamos que responda. Por supuesto tiene que ser dinámica. Entonces, y esa es un poco la razón por la que les pedí que el último trabajo fuera sobre la alerta de género. Y es que la alerta de violencia de género contra las mujeres, como ya lo vimos y ustedes lo saben, es una política pública que se ha ido transformando a lo largo de los años, ¿no? Nace, como lo decíamos, de una forma emergente y luego se fue transformando y ha habido reformas, incluso legislativas, para transformar la manera en que se aplica esta política para pues justamente para adaptarse a los cambios y a los desafíos, pero también para adaptar la política y las acciones a la evaluación que se ha ido teniendo de las acciones que se generaron a partir de la alerta. Entonces, todas estas características son súper importantes que ustedes las tengan muy en cuenta cuando hablamos de política pública, ¿no? Cuando hablamos de que es una cosa que tiene que ser y aplicarse de manera integral, cuando es una cuestión de que tiene que haber un diagnóstico profundo, una comprensión profunda del problema que quiere atacar, cuando hablamos de que debe ser evaluable y evaluada, ¿no? Una política que tiene que tener la posibilidad de ser evaluada y también que sea dinámica y que pueda ser adaptable a los cambios y a las necesidades de del problema en específico, pero también del contexto en el que se está aplicando, ¿no? Y que ya decíamos en algún momento de las sesiones, ¿no? Que es imposible que una política sea pública y que responda a los problemas sociales y que sea efectiva y que tenga impacto si es una política que ciega al género y a la diversidad. Trabajar desde la perspectiva de género, y muchos de ustedes lo hacen en su vida laboral cotidiana, tiene una importancia y una implicación súper necesaria para poder, pues justamente responder a los problemas que tenemos en la sociedad, no solo cuando hablamos de violencia contra las mujeres, sino en todas las problemáticas y en todas las políticas es necesario incluir esta mirada de género y de inclusión para poder responder a las necesidades y a los problemas sociales y a los problemas públicos que queremos responder, ¿no? Entonces, la invitación, y esto en esta última sesión con ustedes, la invitación es, y se los decía a algunos de ustedes en sus ensayos, es a pensar mucho más en cómo aplicar los conocimientos que hemos ido teniendo y que hemos ido trabajando y las cosas que han ido ustedes trabajando, no solo en esta clase y en esta materia, sino en la maestría en general, ir aplicándolas de manera cada vez más consciente, digámoslo así, y cada vez más, pues sí, como más profunda para poder tener cada vez más argumentos cuando alguien nos dice, pero ¿por qué quieres aplicar la perspectiva de género en esta acción que no tiene nada que ver con mujeres, ¿no? O pero ¿por qué quieres meter esto? O ¿por qué queremos capacitar otra vez a los jueces o a los ministerios públicos o a los policías en temas de violencia si ya les hemos dado tanta capacitación? Bueno, pues porque se requiere, ¿no? Y porque tenemos una necesidad específica. ¿Y cuál es la necesidad? ¿En dónde la estamos viendo? En tener ustedes ese diagnóstico, esa mirada, nos va a dar cada vez más la posibilidad de, se los decía a algunos de ustedes, de argumentar, ¿no? De argumentar con evidencia y y pues con ejemplos claros de en dónde es que como Estado estamos fallando y por qué es que necesitamos seguir profundizando en estos temas para responder de mejor manera a un problema social y a un problema público como es la violencia u otros que ustedes estén trabajando en su campo de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la invitación también a ir pensando en cómo
en cómo esto, digamos, es un conocimiento que más allá de que les sirva para pasar la materia o para tener la maestría, que les pueda ser de utilidad para tener argumentos en su campo de trabajo para seguir profundizando en los espacios en donde ustedes están trabajando, sobre todo quienes trabajan temas de violencia, ¿no? Y bueno, vimos esta, si se acuerdan, esta imagen del ciclo de las políticas públicas y cómo en todo el ciclo es necesario pues justamente mantener esta mirada y generar en cada una de estas fases de las políticas públicas un proceso profundo de análisis del género y de los derechos humanos y cómo en cada uno podemos ir implementando acciones específicas, por ejemplo, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, ¿no? Luego, bueno, quería hacer un poco el recuento de qué es lo que hicimos en esta materia. Prof, Trabajamos, sí, Moni. prof, no se ve su contenido. Ah, ¿no se ve? Ah, perdónenme, yo pensé que sí se estaba viendo. Lo veo. No sé. Yo sí lo ¿Sí? veo. Yo sí lo veo. Sí lo veo, yo también. Yo no, dice Entonces, que... ok, lo checo entonces de este lado. Gracias. sí, Moni, ahí donde dice diseño, por ahí, a lo mejor ahí es que algo está pasando. Bueno, y entonces les decía que nada más tener un breve recuento de pues lo que vimos en esta materia. Trabajamos los elementos y las fases de las políticas públicas, cómo deben ser planeadas y evaluadas, sobre todo cómo las políticas públicas, cuando hablamos de derechos humanos y de violencia de género y contra las mujeres, se pueden ir aplicando. También trabajamos el marco legal, tanto internacional como nacional, y un poco como estos marcos legales, más allá de darnos pues justamente este marco, ¿no? Esta estructura, también nos dan la posibilidad de pues de llamar, digamos, a cuentas a el Estado para pues para tener cada vez más un marco, una aplicación más profunda y más seria de las políticas a nivel local, ¿no? Trabajamos también un poquito más a fondo algunas políticas específicas para la atención de la violencia de género contra las mujeres. Tuvimos una sesión específica sobre órdenes de protección, hablamos de cómo funciona el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, cuáles son estos mecanismos y estas instituciones que dedican sus esfuerzos de manera directa a estos temas. De hecho, bueno, seguramente lo saben y si no, les cuento que a partir de este año, del 1 de enero, en el gobierno federal, en el país, en el Estado mexicano, tenemos directamente ya una secretaría de las mujeres a nivel federal, lo que implica que hay un cambio, ¿no? En la estructura en la infraestructura del gabinete, digamos, de todas las secretarías a nivel de los estados, del estado, perdón, mexicano, y eso implica también una relevancia cada vez más profunda a los temas de género y de las mujeres como una parte central de las políticas públicas de nuestro país. El hecho de que la Secretaría de las Mujeres ya no sea un instituto nacional, sino sea una secretaría, tiene implicaciones directas en sus obligaciones y sus atribuciones y también pues digamos, de manera ideológica un poco cómo se reconocen que estos temas son temas que hay que seguir pues dando prioridad, ¿no? Y hablamos también de la alerta de violencia de género contra las mujeres como una política pública específica que se ha trabajado para hablar de estos temas. Y trabajamos también algunos casos. Aquí ustedes trabajaron por el caso de Marisela, el caso de Mariana, como algunos de estos casos son pues paradigmáticos en nuestro país y que han dado la posibilidad pues de identificar cuáles son las grandes falencias del Estado mexicano en materia de investigación, sanción, prevención
de la violencia contra las mujeres, pero también de algunos, pues, cuáles son los grandes fallos, perdón, los grandes aciertos de las políticas en México y cómo ha habido también grandes avances, ¿no? Cuando yo leía sus ensayos y a quienes analizaron, por ejemplo, el caso de Marisela, me queda claro que ha habido grandes cambios en cómo respondió el Estado en aquel momento ante el feminicidio de Rubí y cómo eso, si bien todavía hay un montón de cosas que hay que mejorar y un montón de cosas que hay que poner el dedo, ¿no? Y hay que exigir al Estado mexicano y a los estados, a las entidades federativas, me parece que un caso como el de Rubí ya no podría ser, digamos, tan fácil que pasara tanto tiempo en que hubiera una desaparición y luego una investigación como sucedió en aquel momento, ¿no? Y esto estamos hablando de hace pues más de pues 30 años casi. Entonces, bueno, estos avances de cómo en estas últimas décadas ha ido transformándose el Estado mexicano, pero no solo por las instituciones, las leyes, las políticas que tenemos, sino también por pues por la posibilidad que tenemos como sociedad de tener conocimiento y de exigir, ¿no? La actuación de parte de las autoridades de manera pues mucho más clara, pronta, de calidad, con calidez, etcétera, cada vez es mucho mayor. Entonces, también eso creo que es importante decirlo, ¿no? Que si bien tenemos casos que todavía son muy graves y que todavía podemos considerar paradigmáticos, como, no sé, los casos más sonados que recuerdo en este momento y más actuales, como el caso de Devani u otros, siguen siendo casos muy distintos al que fue el caso de Rubí, ¿no? Y que eso ya nos da una visión importante de cómo ha cambiado el Estado mexicano y cómo hemos cambiado como sociedad respecto a cómo reaccionamos ante un feminicidio o la desaparición de una mujer joven, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta y también tener en cuenta dónde están los pendientes, en donde seguimos teniendo falencias en la investigación, en donde sigue habiendo cuestiones de patrones socioculturales que culpan a la víctima, etcétera. Y eso pues también es importante seguirlo pues trabajando, ¿no? O sea, nos da también un panorama de en dónde es que tenemos que seguir trabajando para avanzar con estos temas. Entonces, bueno, este es un poco el panorama muy general de lo que vimos en las clases, en las sesiones, de los contenidos que tuvimos. Y un poco ahora, la segunda parte de la clase, mi invitación es que ustedes me cuenten uno, que aprendieron durante estas sesiones, pero también que aprendieron de la elaboración del ensayo final. Un poco mi interés es conocer también qué tanto les parece relevante haber realizado una investigación como las que realizaron en las actividades individuales, porque considero que es importante también tener esa parte de retroalimentación de parte de ustedes hacia mí, hacia los contenidos y hacia mi trabajo, pero también hacia pues el trabajo que hemos venido realizando a lo largo de los años en estos temas. Entonces, pues quien quiera empezar, quien quiera contarme sus reflexiones sobre esta materia. O las llamo por chat, por como las veo aquí en el... Si nadie quiere empezar, puedo llamar, no sé, Yasmín, ¿estás por ahí? Sí, profesora, Sí, de ¿cómo ahí está? va. Buenas tardes. Ay, muchas gracias. Vamos, si quieres, Yasmín y luego Deiva. Muchas gracias a las dos. Sí, pues, pero primero que nada agradecerle muchísimo su materia. Sí, me dejó a mí mucho aprendizaje, sobre todo por la práctica diaria que tengo con el tema de la fundación. Me ayudó mucho a saber en qué áreas hay que
profundizar, sobre todo, por ejemplo, el tema de las estadísticas que me comentaba, cosas que yo desconocía. Para mí era muy importante cómo poder pasar de casos particulares a poder aplicar políticas que sirvan a la sociedad y que tengan un mayor impacto, por valga la redundancia, ahora sí que social, ¿no? Pero profundizar en casos como el tema de la alerta de género, la verdad me pareció muy interesante, aunque sí reconozco que me falta ahí un poco de información y también por las fechas, pero sí yo desconocía muchas cosas, como porque sí tiene usted razón, era solamente un tema reactivo, que era un tema de estrategia y que realmente no está teniendo el impacto que debería de tener, sobre todo lo más importante en lo que es prevención, en lo que es disminución, ¿no? No ha habido realmente nada que que nos diga que esto está mejorando, ¿no? Al contrario, todo se ve que está empeorando, ¿no? Y las estadísticas nos muestran que todavía vamos para casos más graves o para estadísticas más altas. Entonces, me sirvió muchísimo las ponencias de las personas que usted trajo externas, muy buenas, muy útiles, muy profundas, gente experta de verdad en el tema. Y valga la redundancia que nos hablaron también una de ellas sobre el tema de alerta de violencia de género y sobre la violencia ¿cómo se llama? Sobre la ley de acceso a una vida libre de violencia, ¿no? Creo que fueron de las que a mí más me sirvieron y yo le agradezco, pues le agradezco muchísimo pues esta pasión y estas ganas de querernos informar en temas muy profundos y por expertos y sobre todo pues siempre estar dispuesta a aclararnos dudas y ayudarnos de una manera pues muy práctica y muy, pues cómo decir, profesional, ¿no? En un tema que pues para México está siendo relevante día a día. Entonces yo le agradezco muchísimo, la verdad. No sé si me faltó algo de lo que Muchas compartir. gracias, Yasmin. Muchas gracias por tus palabras. Yo solo quisiera preguntarte, no que te haya faltado, sino más bien me acordé ahorita que tu trabajo fue sobre el estado de Veracruz, sobre la Sobre alerta de género de Veracruz. Veracruz, Ujú. y nadie más en el grupo trabajó Veracruz, hasta donde me acuerdo, si no, corríjanme. Entonces quisiera un poco preguntarte cómo viste el estado de Veracruz en términos de, quizás ustedes no lo saben, pero Veracruz es uno de los estados que tiene dos alertas de Dos género alertas. declaradas, una por violencia feminicida y otra por agravio comparado. Entonces quizás un poco si nos quieres contar un poquito sobre lo que investigaste en Veracruz y cómo lo ves. Pues sí, realmente es un estado que, eso es lo que iba a decir, me faltó a mí profundizar mucho sobre todas estas actividades de usos y costumbres y cómo afectan el estado, ¿no? Y sobre todo en municipios, ¿no? Veracruz es un estado que prácticamente festeja carnaval todo el año. Y eso, por ejemplo, yo no lo sabía. Pensé que había una temporada, ¿no? Pero culturalmente eso afecta muchísimo, porque hay cosas que están normalizadas, es libre, obviamente hablando aparte del alcoholismo y aparte de, de ¿cómo podemos decir? Del tema normalizado en violencia que puede generarse un poco entre broma y luego termina con casos graves de abuso, de violación en estas festividades, ¿no? Entonces, yo eso no lo sabía, los municipios festejan el carnaval todo el año, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El alcoholismo, sí, el machismo, y también saber que Veracruz, de toda la parte sur, que eso platicaba yo con mi esposo de regreso porque él es de Veracruz, él es de este estado, y veníamos platicando como de la parte sur, o sea, de Veracruz hacia abajo, como si hay un gran impacto en la religión, la religiosidad sí tiene mucho que ver afectando todo lo que es cultura y idiosincrasia sobre lo que está permitido y sobre todo lo que está en silencio en los hogares, está siendo callado día a día a causa de la religión. Es de los estados donde más iglesias hay, desde las más pequeñitas y de cualquier denominación, o sea, no hablo de una creencia en específico, cualquier denominación. Eso, por ejemplo, me faltó de ponerlo en la investigación, ¿no? Y lo otro es que, como usted bien me preguntaba, no hay ninguna ley que ahorita esté, bueno, sí le comenté cuáles son los efectos que ha tenido esto de las alertas en el estado, qué cambios ha habido en la ley, ¿no? Pero no ha habido ninguna para diferenciar los casos de agravio comparado a lo que es feminicidio. Y aunque están declarados como cero tolerancia,
ya están por aceptar, bueno, por la tercera declaratoria de alerta, que es por desaparición de personas. Veracruz es el estado con más número de desaparición de personas por día. Entonces, eso fue de las cosas que más a mí me impactó. Y le digo, el tema cultural, de idiosincrasia, y todo, tiene muchísimo que ver en los estados del sur, ¿no? Y eso, pues, es algo que deberíamos, como le ponía yo, en los estudios sociológicos y antropológicos, deberíamos de tomarlo en cuenta cuando se generan alertas de violencia de género. No sé si Muchas gracias, contesté. Jazmín. Sí, Sí, muchas gracias, Yasmin. Y fíjate cómo justamente hablando de pues la cuestión cultural y sociocultural, cuando hablamos de estados con alta población, alto número de población indígena, por ejemplo, o de población afromexicana, como es Veracruz, como en sí Veracruz. seguimos teniendo muy pocas, no solo estadísticas, más allá de estadísticas, sino también acciones específicas para esta Exacto, población que por supuesto se requieren, ¿no? Entonces, me parece que sí, que es algo que necesitamos profundizar cada vez más profundizar más. en estos temas. Pues Sí, porque muchísimas gracias, Janine. no, al contrario, gracias. Gracias. Deiva. A mí también me gustó las clases, aprendí también muchísimo, secundo todo lo que dijo Yasmín. Y nosotros bueno, yo junto con María del Rayo hicimos el análisis del caso em, de Juárez y la verdad es que me gustó analizar el caso con la perspectiva de políticas. eh, yo no soy abogada, desconozco si Rayo lo es, pero hacer este comparativo, cuando yo hice una tabla en donde ya no sé si el proyecto o el trabajo, cuál era la legislación contra otros estados y al final por ahí yo hacía de lo que yo de gaps, ¿no? Valiéndome de algunas cuestiones incluso internacionales que creo que podríamos implementar en distintos estados y me gustó. Yo creo que es un buen ejemplo. Me encantaron las ponentes invitadas y que es todo. Muchas gracias, Deiva. Sí, una cosa que me gustó mucho del trabajo de ustedes fue justo esta tabla porque da la posibilidad, digamos, ustedes lo pusieron en eso, como en una tabla, como muy de resumen, digamos, entre comillas, pero, pero hacer una tabla como esta luego nos da la posibilidad de hacer un montón de análisis que por supuesto no tenían por qué hacerlas en el ensayo, pero que justo les da la posibilidad de luego, si les interesa, como empezar a meterle y a rascar más, ¿no? O sea, cómo al momento de comprender cómo la alerta de género tuvo o tiene implicaciones y transformaciones institucionales, estructurales, legislativas, etcétera, en un estado o en un municipio, luego cómo eso se puede multiplicar a otros estados, que es un poco, me parece, lo que tendría que estar pensando o buscando la alerta como figura jurídica, ¿no? O sea, Claro. tendría que estar pensando en cómo generamos un municipio que sea la buena práctica, donde funcionen bien las cosas y a partir de ahí cómo las replicamos en otros lados, por supuesto adaptadas a los contextos, etcétera, pero que den la oportunidad pues de mejorar a partir de lo que ya se hizo en un lugar, ¿no? Eso tendría que ser una pues de las aspiraciones de cualquier política pública, ¿no? Claro. Que se tome un ejemplo y que luego se transforme en algo mucho más generalizado. Claro, sí, maestra. Muy bien, me ha gustado mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Deiva. Gracias a ustedes por su trabajo. ¿Alguien más quiere compartir? Moni. ¿Qué, profesora? ¿Sí me escucha? Ya te escucho. Ah, ok, gracias. Bueno, pues finalmente agradecerle todo el material que nos trajo a exposición. Es bastante material muy importante, de mucho conocimiento. Me gustó su materia muchísimo. Gracias. Las exponentes, la verdad, con bastante conocimiento del tema y aplicación seguramente del mismo.
Le agradezco mucho. Con respecto al tema que nos tocó trabajar con los compañeros, les agradezco mucho que hayamos podido trabajar y entregar la información. Es de muy buena calidad y pude observar realmente cuál es la realidad, la cruda realidad de que atraviesa nuestro país. Porque buscas información, por ejemplo, yo hice el estado de Chihuahua, y salen otros estados, ¿no? Con la misma problemática o hasta peor. Entonces, es muy interesante, me dio la oportunidad de seguir conociendo y leyendo otros temas iguales, importantes, y que estas políticas públicas deban de estar más vigiladas al respecto. Gracias, profesora. Muchas gracias, Mónica. Sí, y además como que es algo que ustedes trabajaron en su ensayo, como digamos, además hay que analizarlo, y ustedes lo hicieron como a partir del ciclo de las políticas públicas, ¿no? Como trabajando este tema de las políticas públicas como un ciclo, como una serie de fases que nos da la posibilidad también de ir identificando qué de lo que pasa, por ejemplo, en Juárez, no pasa en otros estados, o sí pasa o peor, como tú dices, ¿no? Entonces, teniendo esta claridad de, bueno, ya tenemos este panorama y luego cómo hacemos para que si ya tenemos este diagnóstico, luego la implementación, la evaluación de las políticas públicas se transforme en función del estado, del municipio, del contexto, etcétera, es muy importante, ¿no? Tener también esta claridad de cómo empezar a aterrizar, digamos, los conceptos en un caso en específico, en un caso particular. Entonces, creo que eso también es muy valioso de cómo lo trabajaron ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Moni. ¿Alguien más? Lili. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? No puedo prender mi cámara, pero ¿sí me Sí, te escuchan? escuchamos, te escuchamos. Ah, perfecto. Pues nada, creo que desde una perspectiva de mi área, que es la psicología, fue una materia que en realidad me abrió los ojos a muchas cuestiones que pues de alguna manera desconocemos, ¿no? Si bien hacemos acompañamiento y tratamos de hacer acompañamiento a personas dentro del consultorio, y en otras áreas, bueno, pues también creo que es importante, justamente por eso decidí tomar esta maestría, pues tener como una mayor información respecto a cómo poder auxiliarlas, ¿no? Y no nada más quedarme con la parte de la psicología, sino poder orientarlas pues desde otro lugar y con mayores herramientas. Me parece que de las cosas que más me impactó, pues justamente fue esto que han comentado las compañeras, ¿no? Si bien ha habido un avance, claro, porque bueno, nosotros hicimos el trabajo a partir del caso de Chihuahua y Estado de México, sí ha habido un avance desde Marisela Escobedo y casos icónicos como el de ella y el de Mariana, pues lo cierto es que aún nos falta bastante y creo que también necesitamos mucho trabajar el tema de prevención, o sea, más que trabajar en un estado y políticas que pues ayuden a las mujeres en el sentido de poder apoyarlas ya cuando ya está sucediendo el problema, pues creo que un tema de prevención en nuestras infancias, políticas públicas que están haciendo a partir de la educación, creo que es básico. Y pues básicamente eso, ¿no? Creo que desde mi área formativa, que es la psicología, pues la prevención sería una de las cuestiones a las que habría que meterle muchísimo mayor inversión, muchísimo mayor foco, ¿no? Pues para que precisamente nuestras infancias empiecen a tener una perspectiva distinta de lo que desafortunadamente pues actualmente estamos viviendo en el país y que pues no parece que vaya a acabar pronto, sino que creo que todavía nos queda un largo camino por recorrer y pues nada, agradecer obviamente todos los materiales, las ponencias que hubo por parte de las especialistas y en lo particular, de verdad, sí me ayudó muchísimo a abrir los ojos a esta parte que pues no es mi área, ¿no? Que de la abogacía, el tema de las leyes y todas estas herramientas que si bien tenía cierto conocimiento, pues creo que
siempre hay mucho que aprender, hay mucho que trabajar y desde diferentes disciplinas, ¿no? Sí, muchas gracias, Lili. Fíjate que yo cuando empecé a trabajar los temas de género, yo también soy psicóloga y mis colegas cada vez nos damos cuenta, ¿no? Que cada vez es más necesario aprender de derecho. Y entonces muchas de nosotras cada vez nos hemos ido metiendo cada vez más y más y más a los temas de leyes y de derecho, aunque, o sea, aún sin querer, como tú bien dices, cuando acompañas casos, pues se vuelve algo casi que indispensable. Entonces, comprender este tema sí es muy relevante, más allá pues sí, del trabajo que haces. Y por otro lado, cuando hablamos desde desde el otro lado de las políticas públicas, la sociología, etcétera, comprender la parte de la psicología y cómo el trauma afecta a las víctimas y cómo el trauma tiene efectos en la manera en que afrontan un proceso, etcétera, también es súper relevante para las personas que trabajan estos temas, ¿no? Entonces, pues eso, muchísimas gracias porque creo que sí es algo que pues sí, es como un reflejo de cómo nos va pasando el tema de género y nos impacta en las vidas de las personas que le entramos a estos temas. Muchas gracias, Lili. Gracias. Divina. Divina, ¿me escuchas? Sí, sí, Ya te. sí, estoy fuera de la ciudad y hay un poquito de repente se va la señal, maestra. Buenas tardes a todos. Feliz año. Gracias, igualmente. Y sí, maestra, no había tenido como oportunidad de tomar sus clases porque había tenido algunos problemas. He estado viajando y de repente no hay señal en los estados de donde he estado. Pero bueno, en relación al trabajo que hicimos, bueno, yo trabajé un poquito sobre el caso de Maricela Escobedo. Y sí, pues es un parteaguas, ¿no? Este caso, porque finalmente, pues sí nos sirve mucho como de análisis, porque todavía nos falta mucho en nuestro país para avanzar, ¿no? Yo soy abogada postulante, tengo más de 20 años, me ha tocado apoyar en algunas asociaciones o fundaciones de mujeres, niños, y sí, nos falta mucho todavía políticas públicas en nuestro país como organizaciones no gubernamentales para seguir avanzando en nuestro país en todo lo que es la violencia hacia la mujer, en todo lo que es este, juzgar con perspectiva de género. Pues sí, estamos avanzando, ¿no? Pero sí falta mucho por hacer. Y yo creo que más organizaciones no gubernamentales como para ubicar, porque a mí me ha tocado en varias partes del país. Apenas estuve en la ciudad de Oaxaca, en la Fiscalía Especializada de Género hace 2 semanas, y la verdad es triste la realidad, las malas prácticas. O sea, ahí no te levantan una denuncia porque dicen que, pero ¿cómo? Es que era por violencia familiar en contra de un adulto de 89 años. Me dice, pero es que la tienen las hijas, sí, pero están ejerciendo violencia sobre la señora. Y imagínense, la tienen privada de su libertad y en cualquier momento puede fallecer la señora. Sí, pero no tenemos personal, es fin de año. O sea, no tenemos policía de investigación, no te puedo iniciar la denuncia, ¿por qué no me la puedes iniciar? No, pues porque no tenemos personal y yo tengo mucho trabajo. ¿En serio? Le dije. ¿Y usted es abogada y está aquí para eso? ¿Usted trabaja en la fiscalía y está para eso? Le dije, para que usted me diga que no. Entonces ya le dije, soy abogada y claro que me la va a iniciar. Ah, dice, eso me lo hubiera dicho desde un principio. O sea, no puedes ir como cualquier ciudadano y decir y pedir un servicio ahí porque requiere ser abogada, yo le dije. Y es una triste realidad las malas prácticas de verdad. Nos falta mucho por avanzar en nuestro país. Igual me tocó hace 3 meses ir hacia Chiapas y era lo mismo, es tierra de nadie. O sea, no.
muchísimo, muchísimo, maestra, para hacer a trabajar a las instituciones. Es cuanto, maestra. Muchas gracias, Divina. Y sí, pues como hemos dicho en algunas de las clases, como sin decir que el Estado, pues no tiene una responsabilidad, también es muy importante comprender estas condiciones, ¿no? Y cómo vamos a hacer para trabajar y superar estas condiciones que tiene el Estado de falta de personal, falta de capacidad, pues un montón de normas y normas de género, prejuicios, estereotipos que siguen permeando en el pensamiento de la y el servidor público, pero también en la estructura de las leyes, las políticas, las acciones, cómo se implementan, etcétera. Y esos son los grandes pendientes, ¿no? Por eso, por ahí, no sé si Lili, alguien más decía, pues tenemos que trabajar también en esa otra parte de la educación, de la transformación de las normas socioculturales, que es la única manera en que vamos a lograr, pues eso, ¿no? Ir hacia la raíz de las problemas, pero mientras tanto, pues necesitamos gente que responda y en un Estado que responda a estos casos como el que nos plantea Divina, ¿no? Ahí tenemos que seguir entrándole, si no, pues nos vamos a quedar en el mismo lugar, pues seguimos teniendo casos y casos y pues no avanza porque no hay manera de que avance si no tenemos un compromiso de parte del Estado también, ¿no? Entonces, muchas gracias, Divina, y gracias también por acompañar estos casos, que siempre es necesario que haya gente que acompañe, si no, pues esto pasa, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más? Me parece que ya todas las personas, o sea, ya de todos los equipos alguien participó. Según yo, todas han participado hasta ahora. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo. Si no hay ninguna otra participación, pues simplemente quisiera yo cerrar nuevamente agradeciéndoles pues todas las participaciones a lo largo de todas las sesiones, los trabajos que fueron entregando y las investigaciones que fueron haciendo a lo largo del semestre. Me parece que es una materia que a mí me gusta mucho porque da la posibilidad de dar un marco, ¿no? De cómo tendrían que funcionar las cosas, entre comillas, y también cómo es que en realidad están funcionando, pero también da la posibilidad de ir encontrando como estos espacios en donde hay estos retos y estos pendientes, como ya lo decíamos hace un momento, en cada uno de los temas que luego ustedes van a tomar en otras clases, como en temas de atención victimal, etcétera, como pues si hay retos específicos en esos campos, si no comprendemos que los retos vienen de toda esta estructura y de cómo las políticas públicas siguen siendo políticas que se hacen sin un diagnóstico adecuado, sin evidencia adecuada, sin una evaluación, sin tener indicadores claros de cómo tenemos que avanzar o hacia dónde tenemos que ir, si las políticas públicas no se hacen desde una visión integral, con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, de inclusión interseccional, como ya lo decía alguna de ustedes, Yasmín, creo, en el caso de Veracruz, por ejemplo, o sea, cómo todos estos grandes pendientes en el marco mucho más general de las políticas públicas tienen luego un impacto en el caso por caso, ¿no? Y entonces, si no hay una política pública integral en términos de población afromexicana, pues no vamos a tener una atención victimal que atienda de manera eficiente, clara, con calidad a personas, a mujeres negras que están viviendo violencia en un estado, un municipio en específico, ¿no? Entonces, un poco ir conectando, y esa es un poco también mi invitación ahora, que puedan ir conectando los conocimientos pues que hemos tenido y que hemos ido trabajando en esta materia, ahora al nivel más específico en las materias otras que están teniendo en la maestría, de manera que haya la posibilidad, pues justamente de ir como construyendo y tejiendo este conocimiento cada vez más profundo y este análisis más profundo que les dé a ustedes la posibilidad de, pues de argumentar, como les decía por ahí en sus calificaciones,
de luego argumentar cuando tengo un caso como este que nos cuenta Divina en una fiscalía o cuando tengo un caso o estoy atendiendo un caso en una organización, en una fundación o en consulta privada, ¿no? Entonces, pues eso, tener esta posibilidad de contar con este conocimiento mucho más integral de cómo funciona y cómo debería funcionar el Estado en términos de atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres siempre es necesario para tener claridad de qué institución tendría que funcionar aquí, por qué no está funcionando, qué es lo que me está faltando, hacia dónde debo dirigir esta atención, hacia dónde puedo canalizar a esta víctima o hacia dónde tengo que exigir más al Estado porque no está haciendo lo que tendría que hacer, ¿no? Entonces, para mí ese es lo más importante, pues que tengamos estas herramientas para luego, en el caso por caso, atender, pero también en lo general ir transformando las estructuras y las instituciones que pues necesitamos, ¿no? Muchísimas gracias. Ya estoy viendo los mensajes que nos dejan por acá en el chat. María del Carmen, Mónica Morales, Carla, muchísimas gracias. Pues si nadie más tiene alguna participación extra, les quiero dar las gracias. Muchas gracias, Antonio. Pues nuevamente desearles feliz año. Decirles que por favor revisen nuevamente todas las calificaciones en la plataforma, todas sus calificaciones. Si tienen alguna duda, por favor avísenme. Y como última cuestión, quisiera pedirles que me dejen su nombre otra vez en el chat pues para poderles poner esta última calificación de su participación y su asistencia el día de hoy, porque ha estado fallando un poco el Teams y entonces tenemos esa necesidad. Sí, Yasmín. Sí, profesora, perdón, sobre este tema, justo le mandé un mensaje de una clase que me marca como que no asistí, pero yo asistí a todas, creo que es la número 8, me marca deficiente. Ajá. Sí, es justo una sesión en donde no se marcaron las asistencias en el Teams y yo no pasé lista por acá, entonces por eso les estoy pidiendo que me pasen lista ahorita para que no me pase lo mismo. Y estamos viendo con sistemas para que me puedan ayudar a pasarme esa lista y ya pasarles estas calificaciones a todas quienes asistieron a esa clase que fue justo la que no pasé lista y no se pasó lista por plataforma, no sé por qué. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Si alguno tuviera alguna otra duda sobre sus calificaciones, por favor avísenme o avísenle creo que está aquí quien, Alicia. Estamos a la orden y pues para ya poder ir cerrando sus calificaciones finales de esta materia. Si nadie tiene ninguna otra cuestión, pues les agradezco muchísimo y nos vemos pronto por ahí. Sí, Divina. Maestra, yo como no tomé regularmente sus clases, donde lo tendría que ver con la asesora de grupo. Sí, por favor, Divina, para que puedas ponerte al corriente y voy a ver con ellas también hasta cuándo tendrías tú para ponerte al corriente. En el caso de las no asistencias, lo que tienen que hacer es mirar el video de la clase y hacer un resumen. Entonces, eso es lo que tendrías que hacer, pero sí, velo directamente, por favor, con ella para que te explique bien dónde, cómo, etcétera. Muchas gracias, maestra. A ti. Gloria. Hola, licenciada, buenas tardes. También el mismo detalle que mi compañera de que también tengo una falta en la plataforma y pues también cumplí con mis asistencias. Sí, en la que tengan falta y ustedes digan, o sea, sepan que no faltaron, mándenme un mensajito por ahí para que yo las pueda ver y vuelvo a rechecar sus asistencias para ponerles las participaciones, por favor. Gracias. Ok, gracias. Carla, perdón. Hola, profesora. Sí, nada más para preguntar si se dejó algún comentario con respecto al trabajo final. Lo que pasa es que lo estoy checando en el celular, pero no encuentro si tenemos un comentario.
Sí, en todas les dejé comentario. Si no lo encuentras, escríbeme y te lo vuelvo a copiar o escríbele a tus compañeras con quien hiciste el trabajo y alguna de las tres les debe aparecer, porque sí les dejé comentarios a todas. Ok, perfecto, muchas gracias. A ti, gracias, Carla. Pues muchísimas gracias otra vez. Nos vemos muy pronto. Les agradezco muchísimo su participación a lo largo del semestre, a lo largo de esta materia y a lo largo de este día. Muchísimas gracias a todas. Feliz año. Gracias, feliz año a todos. Hasta pronto. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, maestra. Igual a todos. Gracias.